tiene un nuevo entrenador que incluso ya hasta trabajó con el plantel. Pero ¿quién es Veljko Paunović? Se lo contamos. Nacido en Strumica en 1977, la ciudad actualmente pertenece a Macedonia del Norte, uno de los países que se formó tras la división de la antigua Yugoslavia. A pesar de eso, Paunović tiene nacionalidad serbia, además de que fue naturalizado español. Esto último, ¿por qué? Bueno, es debido a la carrera que hizo Paunović en su etapa como jugador en España, ya que estuvo muchos años, por ejemplo, jugando en un equipo importante como el Atlético Madrid. A Paunović, como a muchos otros jóvenes de esa época, le tocó una adolescencia en medio de un conflicto bélico que se desató tras la división de la antigua Yugoslavia. El odio que se generó en aquellos países vecinos en aquel entonces perjudicó la vida de un joven Paunović que, ya siendo grande, jugador de primera división, reveló que se acobijó en el fútbol, mientras a la par la OTAN, por ejemplo, bombardeaba un territorio de aquella extinta Yugoslavia que hoy conocemos como Serbia. Por ejemplo, el fútbol lo llevó a marcharse muy de joven, con apenas 19 años, de su casa, ya que pasó al Atlético Madrid de España después de haber estado un año en el equipo que debutó en primera, que fue el Partizan de Belgrado, capital de Serbia. Pasó gran parte de su carrera en España, como ya lo mencionamos, en el Atlético Madrid, pero también jugó en Almería, Albacete y Mallorca, entre otros. Habitó en Rusia, Alemania y Estados Unidos, donde se retiró en 2011 y allí conoció el mundo de la MLS. Sabe perfectamente lo que significa la formación de juveniles. Esto también llamó la atención, por ejemplo, de Chivas en su momento y ahora de Tigres, ya que fue campeón del mundo sub-20 con Serbia en su primera experiencia como DT, que fue justamente en las divisiones inferiores de las selecciones de su país. Esto lo puso en los ojos del Chicago Fire de la MLS por el año 2016, que lo fichó como entrenador. En aquel entonces en ese plantel había un jugador que algunos seguro conocerán, llamado Bastian Schweinsteiger. En la MLS las cosas no salieron como esperaba después de 4 años dirigiendo a este equipo de Chicago. Sin embargo, recibió su oportunidad en Europa y lo fichó el Reading de la segunda división de Inglaterra. Un club con problemas económicos y multado por la propia liga obligaron a Paunović a buscar nuevos horizontes más allá de Inglaterra. Y allí fue cuando apareció Chivas en el año 2022. La historia con Chivas ya es conocida. Cambió la mentalidad de un equipo perdedor que venía de mal en peor y lo llevó a una nueva final después de varios años. Sí, esa misma que perdió a manos de Tigres en el Clausura 2023. Luego de su salida del rebaño, un tiempo después, en San Nicolás le abrieron las puertas a un entrenador que desde que arrancó se abrazó a su idea y que tendrá como bienvenida ni más ni menos que una final de Supercopa MX en Los Ángeles y frente al América.